nuevo Sí, señor. les doy la bienvenida. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar una espera a que vengan los demás compañeros, a que se vayan conectando y le damos inicio a las 4:35 en solo unos 5 minuticos. ¿Les parece bien? Ok, profe, muchas gracias. Perfecto, Vale. Jefferson. Bueno, profes.
Bueno, profes, la bienvenida para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión esta tercera sesión de nuestro curso básico de nuestro diplomado en formación competencias TIC. El día de hoy vamos a empezar con el taller número 3. Profesor, casi no le escucha por la música que hay atrás. Vale, listo, gracias por lo... Ya voy a quitarle aquí la música. Permítanme un segundito. Listo. Ahora sí me escuchan bien. Buenas tardes a todos mis queridos profes. Espero que todo marche estupendo con sus cosas. Vamos a hacer una pequeña prueba porque pues estamos intentando transmitir también en directo para YouTube. Entonces pues estaba haciendo este ajuste, pero pues apenas fue que vinimos a hacerlo. Director Víctor, me confirma porque no me pasó que no se pudo. Me parece que el error allá, no sé si se deba a que la cuenta con la que yo abrí esté asociada y no me deje abrirlo desde el otro lado porque estoy ingresando con otra cuenta. Vale, profe, no, tranquilo. Arranquemos y ya miramos después el tema de la transmisión para que quede en YouTube. Entonces grabamos normal y listo. Sí, porque fíjese que estoy intentando hacerlo, pero inmediatamente apenas eso ocurre y hago digamos, toda la digitación de los datos que usted me compartió, no permite. ¿Listo? Vale, profe, listo. Gracias. Entonces, Bueno, señor. quedamos pendientes. Vale. Okay. Bueno, profes, muy buenas tardes de nuevo. Vamos a dar inicio porque pues hoy también tenemos un tiempito larguito por trabajar, ya aunque sea tenemos un quórum. Entonces, pues antes de eso quisiera que activáramos las cámaras un segundo para que siempre cumpliéramos como con ese saludo de bienvenida, para vernos un segundo, saludarnos, así sea desde lejitos. Y pues poder ya darle inicio, profe Wilson, profe Jaime, Marlon, Armando, espero que estén súper bien, profesora Diana, profe Carlos, ¿cómo les va? Hola Jefferson, hola a todos, muy bien, gracias. Bienvenidos a todos, bienvenido profe Héctor, es un placer verlos y pues Gracias, hoy creo profe. que vamos a tener una jornada bastante dinámica. Hoy les pido, si hemos participado y hemos hecho mucho trabajo, hoy vamos a hacerlo mucho más y va a ser muchísimo más dinámico y participativo el trabajo, ¿vale? Entonces, pues ya que nos vimos un momentico y nos saludamos desde esta distanciecita así, pues daremos inicio. Voy a proceder entonces a apagar mi cámara. Ustedes lo mismo, les pido el favor para que hagamos entonces la transmisión de nuestro material que tenemos previsto para el día de hoy. Solo nos hace falta el profe Andrés Felipe que nos ayude a desactivar esto, profe. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy, mis estimados profes, vamos a trabajar el diplomado con respecto a esa creación del aula virtual, pero en él tenemos un título que ya yo ya se los he mostrado para que lo tuviéramos en cuenta. Nosotros ya hicimos 2 momentos de nuestras 2 primeras sesiones del diplomado, o de nuestros talleres, que fue el entorno del campus virtual y el EVA Unicatólica, y ya trabajamos también ese horizonte institucional. En este tercer momento tenemos las competencias TIC y su mediación pedagógica. El día de hoy vamos a trabajar ello y pues va a ser bastante importante o muy interesante observar lo que vamos a encontrar en la misma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos programado para la jornada de hoy? Es reconocer esta importancia de la propuesta del Ministerio de Educación Nacional, que es desarrollar esas competencias TIC para ese desarrollo profesional docente, para el uso de las TIC en procesos educativos institucionales. Pues digamos que esto no es nuevo, ya muchos están trabajando, muchas universidades llevan adelantados demasiados instrumentos, programas y hasta ya el tipo de formación también sirven a distancia. Hay otras que no, pero también tienen un híbrido o tienen un blended o tienen un flipped. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es
cómo se puede llevar a cabo eso, y también nosotros como profesores de Unicatólica, a pesar de no ser una universidad que ofrezca programas a distancia, hemos diseñado algunos ambientes virtuales en nuestro entorno virtual de aprendizaje, que es nuestro Moodle, y allí se han propuesto programas, se han propuesto talleres, se han propuesto hasta materias en temporadas, tanto en semestres regulares como intersemestrales, dando pues respuesta, dando apoyo o dándole como ese piso de ayuda o soporte a la institución. Entonces, es muy válido y es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que se trata de ver es cómo es este tema del uso de las TIC en estos procesos educativos, y mucho más ahora, cómo los estamos llevando a cabo. No solamente se piensa en las TIC en el tipo de herramienta que me va a servir solamente para dictar mi clase, sino también en eso que yo le puedo dejar al estudiante, en ese proceso enseñanza-aprendizaje, que el estudiante pueda abordar una herramienta de cualquier tipo de aplicabilidad, que ahorita las vamos a ver cuáles son algunas de ellas, y se les sugieren algunas de las mismas para su posterior uso, pero que eso les sirva tanto para su desarrollo que está realizando a nivel profesional, como también posgradual, porque pues aquí contamos con la presencia de 2 directores de posgrados, y que les sirva también a los profes de base para empezar a implementar otro tipo de estrategias a la hora de enseñar. Entonces, si tenemos eso claro y vamos por esa misma línea, lo importante es que hay algunos documentos que se han trazado a nivel país, y que pues el rector máximo de esto llamado a ser es el Ministerio de Educación Nacional, y es importante conocerlos y que nos quedemos con ellos el día de hoy, transmitido aquí así por nuestros chat, y que ustedes tengan acceso a él. Bien, entonces esto sería como el trabajo, pero vamos a tener mucha participación y necesito de que abran sus micrófonos cuando empecemos y sea el momento de. También les quiero pedir el favor de tener su dispositivo móvil allí a la manito, aparte del computador del trabajo que hacen aquí conmigo viendo el face to face, para que nos sirva como ese gadget adicional del trabajo que vamos a hacer. Muy bien. Habiendo entonces dicho esto, vamos a arrancar de una hablando acerca de los conceptos claves. ¿A través de dónde? De una herramienta que se utiliza mucho, llamada Genially. Esa es una herramienta que puede servir para crear diferentes recursos, profes. Allí ustedes pueden hacer animaciones, pueden hacer infografías, se pueden crear plantillas desde cero, se pueden hacer importaciones, pero ya si sean un plan premium, se pueden crear líneas de tiempo, se pueden hacer videos, también se pueden hacer juegos inclusive, y quizzes interactivos, entre otros. Entonces, como tal, lo que vamos a tratar de hacer siempre es que de aquí en adelante esas herramientas que yo les muestre en la jornada de hoy, yo les diga, ¿para qué nos puede servir esto? Entonces, Genially en un proceso en clase puede servir en procesos o en términos de interpretar, representar y comunicar. Entonces, quisiera pedirles el favor que en este link que les voy a mandar a nuestro, o yo lo voy a abrir, pero yo quisiera que ustedes también lo tuviesen cuando terminemos de hacer el trabajo. Profe, ¿Sí? excusa, yo solo tengo el celular en este momento porque el computador se me dañó, entonces no sé de pronto cómo puedo hacerlo, o lo haría como es. No, profe, pues en ese caso, o sea, este no va a ser un ejercicio tipo Kahoot, sino que va a ser muy visual, pero se los voy a compartir después para que ustedes lo tengan a la mano siempre el link. Eso es lo que pretendo, ¿sí? Sin embargo, era como para que tuviera otra experiencia de que lo observara desde allí y lo viera. Pero en un momento que vamos a hacer ahora de un juego de inteligencia artificial, sí era importante que lo tuviese, pero profe, son cosas que ocurren y es entendible, ¿vale? Gracias. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, procederemos a abrir este link que ahorita pues yo se los comparto. Y acá tenemos entonces nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad está enmarcada a conocer estos conceptos TIC, que son muchos, ¿sí? Aquí tratamos de hacer, junto con el profe Willy del equipo del área de TIC, con el director Sofía, y el director Víctor y la querida Sofía, a que pudiésemos tener las cosas claras y puntuales a la hora de. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles con respecto a los conceptos TIC base, y les pediría el favor que se atrevan a opinar
que los que quieran escribir en el chat lo hagan, que los que quieran activar el micrófono mucho mejor. Y es la primera pregunta. Quiero saber para ustedes, ¿qué es tecnología, profes? Por favor, tómense unos segundos o si quieren decir, no, para mí tecnología es esto. Este es el concepto que yo concibo de qué es tecnología. Entonces les pregunto, ¿tienen en cuenta para ustedes qué es tecnología? ¿Tecnología será solamente una herramienta como un computador o un celular? ¿Qué es tecnología? Quisiera que unas 2 o 3 personas pudieran decirme abiertamente con el micrófono, esta es mi definición de tecnología para mí, para luego ver una definición más técnica. Bueno, ya tenemos participación en el chat, pero quisiera que alguien lo pueda hacer, no sé quién pueda aventurar y a decir alguito por el micrófono, profes. Jefferson. Eso, profe. Voy a decir una bestialidad. No, eso está bien. Pero cuando se habla de tecnología, yo lo asocio con robótica, cibernética, telemática, ¿cierto? Okay. Y todas las ayudas de la era del conocimiento y la información a través de estas cosas, de la Internet de las cosas, ¿no? Muy bien, profe, y eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Le va a gustar? Gracias, profe. Muy bien, por acá, disculpe que es que me toca minimizarlo, no sé por qué no me deja abrirlo allá. Héctor y nuestros, bueno, aquí varios han dicho, Viviana, la profe dijo, son recursos técnicos. El profe Marlon nos dice el uso de herramientas para la toma de acciones de las personas en situaciones cotidianas, muy bien. El profe Héctor Fabio nos dice, son todos los recursos, tanto humanos como mecánicos, que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Súper, muy bien. Pues desde el área de TIC y también pensando con el profe Willy, quisimos sugerir una definición que es la aplicación de conocimientos, métodos y habilidades para solucionar una necesidad o un problema. Y allí tenemos lenguajes, papiros, imprentas, tabletas, gadgets, dispositivos móviles y demás. Fíjense entonces, profes, que no solamente se trata del medio. Si no podemos aplicar el conocimiento a este medio, no vamos a llegar a cabo nada, ni tampoco el método para poder implementarlo y la habilidad que ya hemos hablado, tanto tecnológica, tanto gráfica, tanto pedagógica, tanto didáctica, comunicativa, etcétera. Y lo que tratamos de hacer es darle esa solución o una necesidad a un problema. Por lo menos nosotros estamos dándole una solución en este momento a el confinamiento y a brindar educación superior remota asistida por las TIC por medio de la tecnología. El profe Héctor levantó la mano. Profe Héctor. Claro, profe Jefferson, buena tarde. Sí, y dando continuidad a lo que nos decía el otro profe anteriormente, nosotros tendemos a asociar el concepto de tecnología hacia nuestra época, ¿no? O en nuestra época. Entonces, en este momento nos ha tocado Internet, nos han tocado tablets, nos ha tocado computador, software, pero realmente tecnología es también cuando en su momento se inventó la rueda, por ejemplo, ¿sí? O cuando Gutenberg inventó la imprenta, porque eran soluciones, exactamente, las soluciones a esas necesidades de una manera mucho más evolucionada y que por supuesto mejoraran todo ese conjunto de conocimientos o habilidades que tenían en ese tiempo las personas, ¿no? Totalmente, profe. Pero fíjese que lo que dice el profe Armando, creo que fue el que dijo, ¿cierto? El profe Armando nos hablaba de la robótica, la telemática, Internet de las cosas, y todo eso es parte de, todo esto es un universo inmenso, pero de eso se trata, de que podamos dar ideas, generar, dar aportes, porque no se trata de que yo les diga, este es el concepto y apréndanselo al pie de la letra, no. Hay muchísimas formas, hay muchísimos conceptos de la misma, pero lo que tratamos de hacer con esto es que tengamos algunos conceptos bases con algunas palabras clave. Eso es lo importante con respecto a los conceptos TIC. Y es importante decirles algo, profe. Por favor, en esa parte sí es necesario que digan es TIC. Bueno, no digan las TICs porque no se dice TICs. El concepto real es tecnología de la información y comunicación, sin la S. Entonces, ahí sí les doy ese pequeño tip. Sí, profe, díganos. Sí, tengo una inquietud con lo que estamos hablando porque con el tema de la inteligencia artificial, uno ve muchos videos donde a veces prestan asistencia médica de una persona infartada a través de un dron y toda cosa. Entonces, ¿hasta qué punto
en un futuro muy cercano vamos a ver robots dando clases, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Sí. Pues, profe, ahorita vamos a hablar acerca de la red 5G y vamos a hablar acerca del IoT, del Internet of Things, y pues se trata de ser algo como informativo, pero que eso pueda llegar a pasar, pues digamos que ya tuvimos la primera experiencia. Cuando en China y Japón pasó el tema del COVID, hubo hasta dos profesores tecnológicos o dos robots que daban la clase. Y era increíble cómo tenían una capacidad, pero obviamente estamos hablando de unos monstruos, estamos hablando de unas inversiones grandísimas, pero que para allá vamos, esto va a afectar todo, esto va a afectar internet civil, militar, redes, satélites, zona rural, urbana, inteligencia militar, artificial, o sea, se va a unir la IA, AI, IoT, ICT, IFST, o sea, todo lo que se conoce con el ciberespacio, cuando empecemos a hablar de las redes 5G, que a propósito ahorita la otra semana se lanza uno de los celulares más imponentes del mundo, que es el iPhone 12, se espera que sea de esa manera. Pero para allá vamos, profes, ¿listo? Yo sé que este tema es muy chévere y lo hablamos de una manera así, pero es que es mucho por hablar y tenemos cortico el tiempo. ¿Vale, profes? Muy bien, entonces tenemos la segunda pregunta. Para ustedes, entonces, la primera era, ¿qué es tecnología? Ahora, para ustedes, ¿qué son las TIC, profes? Allá dijimos en general qué es tecnología. Ahora, ¿qué son las TIC? Por favor, por micrófono me encantaría escucharlos más. Profe, en sentido etimológico serían las tecnologías de la información y las comunicaciones definidas de esa forma. Ahora, habría que mirar todo el conjunto de herramientas y estrategias que existen para poder fortalecer o propiciar esa comunicación e información entre las personas. Muy bien, profe. Gracias. ¿Alguien Jefferson, más? Sí, señor Armando. Podemos hablar de programas, software, aplicaciones y también todos los canales que hay de esa comunicación, que son muy diversos ahora con el tema de la Big Data, del blockchain. O sea, hay tanta tecnología que la moneda virtual, que dentro de poco ya también estaremos en ello. Exacto. Sí, señor. Jefferson, Gracias, profe. ¿Me escuchan? Sí, señor, profe César, ¿sí? Bueno, perfecto. Quería ahí aportar también que no son solo todos esos sistemas, sino la integración que tienen entre ellos y cómo funcionan también entre ellos. Genial. ¿Alguien más? Bueno, la profe Viviana nos dice son las redes de comunicación. Muy bien. Qué interesante ver esta multiplicidad de definiciones y sobre todo que muchos las aplican en muchos campos. Profe. No solamente se trata. Sí, profe, claro. Gracias. Bueno, yo ahí entro, digamos, como en una discusión. Sí, señor. De yo con mí mismo. Okay. Sí, porque ahorita yo en mi anotación aquí rápida con la relación lápiz-papel, ¿cierto? Sí, señor. Sí. No es gratuito decir lápiz-papel. Escribí idea que resuelve, porque en los diferentes momentos donde, digamos, he estado teniendo alguna conversación con respecto a tecnología en diferentes ambientes, siempre entro a sostener o a pensar en que el asunto de la técnica, ¿cierto? Y lo que podría ser técnica sola, ¿sí? Está antes de la herramienta misma, porque siempre se piensa, digamos, como en el ser humano que se desarrolló y que luego entonces coge y a partir de lo que sucede con esa genética, pues comienza digamos, a utilizar un objeto para hacer la extensión de la mano. Pero independientemente de eso y antes de ese objeto, o sea, antes de estos artefactos y estas posibilidades y de esta información, antes del papel y el lápiz, ¿sí? Está el hecho de lo que sucede en el cerebro mismo y lo que sucede en la relación del cerebro desde la experiencia y la emoción, ¿cierto? Como se quiera, digamos, relacionar, para lo que vendría a ser, digamos, por necesidad, ¿cierto? O por juego, o por acción de peligro y tener que resolver, ¿sí? La supervivencia, esa situación que va pasando allí en el cerebro y que va generando pues las famosas sinapsis y
y esos mapas que ya se vuelven muy fuertes para lo que sería resolver, ¿sí? Un problema, en este caso una idea que resuelve. Súper, profe. Entonces, cuando digo tecnología de la información y la comunicación, pues pienso, digamos, en la situación de que todo hace parte de ello, inclusive, como usted lo escribió ahorita allí, la lengua misma, ¿no? ¿Sí? Sí, señor, el lenguaje, Entonces, claro. la comunicación, que no es solo verbal y lingüística, también es corporal, son muchas cosas. Entonces, digamos que eso me lleva digamos, como a abrirme y a tener más preguntas que respuestas sobre tecnología. Sí, profe. Bueno, le agradezco y a los demás profes por sus aportes. Es así. Y para hacer como una definición que sugerimos, es que las tecnologías o estas TIC son tecnologías desarrolladas para facilitar la comunicación y la información entre los seres humanos. En términos generales, todo lo que ustedes han dicho es muy al lugar. Y sobre todo, este término o este acrónimo de tecnología de información y comunicación, lo que nos trata de hacer o lo que nosotros pretenderíamos es a que haya esa facilidad de la comunicación y facilitar esa información entre nosotros los seres humanos. Infortunadamente sabemos que esto puede generar más preguntas por cosas como el dilema de las redes sociales, no sé si ya se la vieron en Netflix, se las recomiendo que la vean, y encontramos cómo a través de ellas hacen una especie de manipulación, los avatars, las personas, cómo se enganchan a los usuarios, como le llaman ellos allí. Entonces, por eso es tan importante tener esto en cuenta, pero todo viene al lugar. Muy bien, continuando con la tercera pregunta, tenemos, ¿qué es mediación de las TIC, profe? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando pensamos a qué es mediación de las TIC? Ya sabemos tecnología, ya tenemos TIC, ahora, ¿qué es mediación de las TIC? Alguien, unita persona que pudiera decirlo solo por micrófono para que continuemos. Una persona, ¿quién se atrevería a decirlo? Profes. ¿Alguien? Bueno, entonces, como... Herramienta, aunque ahorita se utiliza mucho la palabra recurso, pero me gusta más herramienta. Ok, listo. Herramienta. ¿El profe Andrés Felipe va a decir algo? Sí, señor. Sí, sí, díganos. Pues como TIC están las tecnologías de información y comunicación, pero yo lo que entiendo por el término mediación ya es como tal la interacción que tienen las dos partes, tanto la parte que está orientando, como digamos en este caso, que lo recibe. el público que sería el estudiante, ¿no? Como tal Claro. es esa interacción. Ok, profe, gracias, muy bien. La profe Viviana nos dice en el chat, TIC como instrumento, medio para llegar a un específico, fin específico en el campo educativo, el aprendizaje. Muy bien, profes. Entonces, nosotros traemos a colación el término mediar, se incorpora a la educación a partir de los estudios de Vygotsky, para que en los procesos mentales superiores en los seres humanos son mediados por herramientas poderosas, como decía ahorita el profe, el lenguaje, el mundo simbólico y el manejo de códigos. Digamos que es muy necesario ya tener en cuenta que si se vuelve en ese medio, pues ya hay que incorporar otros entes de que ya hay unos procesos mentales, de que ya hay unas herramientas y que hay que hacer uso de las mismas a la hora de implementarlas en nuestros salones de clase. Entonces, el propósito como tal viene desde esa definición dada por Vygotsky a la hora de llevar a cabo esos procesos mentales superiores en los seres humanos y que ya esto no está siendo mediado solamente por el profesor, por los ingenieros, por los programadores, sino que todo el mundo tuvo que ver ahora en cuenta esto. Todo el mundo se puso en la piel de cómo funciona una herramienta de videoconferencia, siquiera hasta para poder ver a sus familiares, para poder trabajar, para poder dar soluciones a temas del diario vivir. Entonces, quisimos darle esta sugerencia de definición. En cuarto momento, tenemos ahora para ustedes cómo se implementan las TIC en la educación, profes. ¿Cómo pensarían? Rápidamente, así, ideas rápidas que vengan. ¿Cómo se implementan las TIC en la educación? ¿Cómo pensarían ustedes? Profe Cuando Wilson. la necesidad, cuando
cuando la necesidad, digamos, como tal, ¿sí? Genera digamos, como resultado una herramienta. Por ejemplo, cuando llega el cuaderno, y por qué el cuaderno y para qué el cuaderno, y qué sucede en la relación del cuaderno con la ideología de educación. Ok, muy bien, profe. ¿El profe Didien también va a decir algo? Sí, profe. ¿Cuándo utilizar la herramienta digital? Usted diría que es en la medida en que tomemos conciencia, sobre todo los actores del ejercicio educativo, de la implementación de la misma como herramienta que va a ayudar. Yo creo que hay una dificultad enorme, tal vez por las brechas generacionales y demás, en el entendido de comprender la tecnología como una herramienta que apoya y coayuda nuestro ejercicio. Entonces, creo que por ahí debería ir girando como la situación en torno de poderla intentar comprender como herramienta y utilizar como herramienta. Ok, profe, gracias. El profe Héctor Fabio. Profe, yo pienso que son varios elementos a la hora de lograr una implementación. Primero, tener en cuenta dispositivos, ¿cierto? Que lo que es el hardware como tal, que no todos funcionan de la misma manera, que por supuesto hay algunos más amigables que otros, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, pues indiscutiblemente las personas y el grado de conocimiento que tengan digamos, de sistemas o el grado de alfabetización de los entornos de enseñanza. Y por último, pues a través del software, ¿no? De los diferentes software que hay o los programas que nosotros conocemos o estamos aprendiendo, porque es que no solamente se trata de Moodle, hay muchos, no solamente, bueno, una cantidad de plataformas, etcétera, etcétera. Entonces pienso que es como a través de estos tres elementos básicamente. Ok, profe, gracias. Profe Armando. Sí, Jefferson, yo parto de unos paradigmas, ¿no? Hay una brecha digital, de pronto uno es jurásico digital, hablándolo de esos términos, y mientras que los estudiantes nacieron en la era digital, todos los millennials, los centennials, eso es tremendo, a tal punto de que cuando yo estudié en la universidad, uno hablaba de la sala de sistemas, de un laboratorio en el campo universitario. Hoy en día muchas universidades en el mundo ofrecen maestrías, doctorados virtuales y algunas hasta dan hasta los dispositivos dentro del paquete que cobran para garantizar la conectividad de los estudiantes. Entonces hay que pensar de pronto no solo el hoy, sino ver hacia el futuro, cuáles son las megatendencias. Totalmente, profe. Muchas gracias a todos por sus participaciones y la profe Viviana, que es nuestra dura en el chat, nos dice, mediante los dispositivos que usamos para complementar nuestro quehacer pedagógico. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo se implementan las TIC en la educación? Lo que nosotros queremos sugerir es que las TIC deben ser usadas como esas mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que se represente, se enriquezca y se construya el conocimiento. Y no solo de esa forma tecno-instrumental, ¿sí? Como herramientas de instrucción y transmisión de información a través de rutinas prácticas. Entonces, fíjense, no solamente es entregarle al estudiante, tenga, maneje esto y ya, como nos lo decía bien el profe Héctor. Tenemos nuestro EVA, hay muchos más, pero no les dice a los chicos, nuestro entorno virtual de aprendizaje es Moodle. Vamos a canalizar todo por allí, pero que vamos a enseñarle más cosas a ellos, por supuesto. Pero qué maravilla es enseñarle muchas herramientas que podamos alejar en nuestro EVA y luego decirles a ellos, mire hasta nuestra aula como un producto final. Miren que esto no solamente se trató de que aprendieran a manejar 1000 herramientas, sino cómo hiciste a través de esta materia que yo te enseño para instruirte, para aprender, para que yo te haya enseñado y que esta información hasta te sirva de tu vida a un futuro o en este momento en tu empresa, o apliques esta herramienta en un informe, en una capacitación, porque a mí me ha pasado, profes, yo he enseñado ya en lo que fue el primer corte 3 herramientas y los muchachos pudieron utilizar 2 y otros 1 en sus organizaciones que trabajan, incluso uno en un ingenio, y han podido hacer presentaciones digitales a través de herramientas que les he enseñado y les sirven tanto a nivel académico como profesional. Entonces es fantástico cómo podemos romper esa barrera de que esto no solamente es el computador, el tablero digital,
ponerle un ejercicio en muro, sino esta cantidad de información que hay en el ciberespacio y que en su mayoría hay muchas cosas gratuitas y podemos transmitírselas a ellos para su diario vivir, para su vida privada y también para la parte académica. En quinto momento tenemos qué es la alfabetización digital. Entonces, para que vayamos dándole como más trámite, es ese apunte al desarrollo de habilidades en el uso de las herramientas TIC. Ustedes saben, y el profe lo acaba de decir un término, es que somos como jurásicos, ¿sí? Al estilo Jurassic Park. Y los muchachos de ahorita están con el término digital en la cabeza. Hasta un niño le pone un dedo encima de un televisor y piensa que es táctil, porque él considera que es una tablet grande. Pero entonces es importante toda la terminología de aprender qué tipo de herramienta es, qué tipo de aplicación es, cuál es su uso, cuál es su fin, cuál es su medio, qué es lo que nos va a llevar y sobre todo empezar a aprender a las velocidades de transmisión de la comunicación, qué tipo de red tiene, que si es una 3G, 4G, ahorita que se va a empezar a hablar de la 5G, que cuántos son los megabytes por segundo que se demora el traspaso, qué es 4K, qué es 8K, qué es el IoT, qué es AI. O sea, esa información es importante tenerla en cuenta a la hora de nosotros también incursionar en nuestras clases virtuales porque le da muchísimo soporte en nuestro diario trabajo, en las aulas y sobre todo que estamos llevando a cabo esto de manera virtual. El profe Wilson dice que, ¿qué? Claro, profe, de eso se trata. El día de hoy. ¿A qué hora me aprendo todas las siglas? De eso se trata. El trabajo de hoy es de que ustedes se vayan con un músculo de alfabetización completo, de que les trate de tener unas herramientas claras y unos conceptos muy bien definidos para que ustedes lo tengan a la mano, ¿vale? ¿El profe Andrés Felipe va a decir algo? Sí, profe, de pronto no sé si usted me puede aclarar la duda, Ajá. pues que me surgió en esta semana. Y es Sí. que antes hablábamos de llegar a una industrialización 4.0 y hoy en día estamos hablando de una 5.0. No sé si tiene, pues creo que tiene relación con lo que tú estás diciendo. Sí, señor. El punto de, pues que más o menos lo que alcancé a leer es que cuando estamos hablando de una transformación digital 5.0, estamos hablando del uso de Internet of Things, del Big Data, del Machine Learning, de la inteligencia artificial. Sí. Pero no sé cuál es ese paso 4.0 o cómo se pasa el 4.0 al 5.0. Tengo como inquietud en eso, no sé si de pronto me puedes aclarar. Claro, eso lo vamos a ver en las diapositivas finales, profe. ¿Vale? Y ahorita se los Bueno, muchas explico gracias, me bien. estaba adelantando. Sí. Gracias. Sí. Muy bien. Ahí teníamos entonces nuestra quinta pregunta. Ahora nos vamos a la última. ¿Qué son las competencias TIC para la educación? Entonces, sugerimos competencias que desarrollan los sujetos participantes. No solamente los participantes son los estudiantes, profes. Nosotros también hemos venido aprendiendo mucho. Esto es un proceso constante, evaluativo hasta para nosotros mismos, para medirnos. Y se pueden usar de una manera reflexiva para ver cómo yo puedo llegar a un estudiante para mí mismo, cómo lo puedo utilizar hasta para mi vida privada, para mi vida hasta amorosa y demás, de una manera crítica, a dónde lo puedo llevar, a dónde puedo aplicarlo, colaborativo, trabajo en equipo, cooperativismo, en procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas redes son tan grandes que a veces a uno que le tocaba hacer, porque a mí me tocó. Se dice, no, es que Jefferson también es, sí, yo puedo ser millennial, pero a mí me tocó ir a la biblioteca departamental a coger el cañaveral estrés cuando no había ni mío. Y me tocaba caminar e ir a investigar porque a mí todavía, yo viví el paso de la web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 que estamos ahorita, pero al punto de que quiero llegar es a que esto es un proceso para todos nosotros y que estas competencias participantes en estos procesos educativos nos vamos educando nosotros mismos, ¿sí? El profe Héctor me dice, ¿eso es cierto? Sí, profe, claro que sí. Claro que sí. Entonces, mis estimados profes,
queríamos hacer este primer momento como para que tuviéramos en cuenta estos conceptos. Pierdan cuidado que este link ya mismo hasta se los voy a compartir en nuestro chat para que lo tengan a la mano siempre, cada vez de que quieran acceder. Le hunden clic allí encimito de las preguntas o del número, ahí se los mandé, y ahí lo tienen a la mano por si se lo quieren presentar a los estudiantes, si lo quieren utilizar ustedes nuevamente, quieren leerlo. Me confirman allí, les llegó a todos en el chat, ¿cierto que sí? ¿Profes? Sí, profe. Sí, Jefferson. Bueno, listo. Muy bien. Continuando entonces con nuestra, por aquí alguien escribió, sí señor, listo, profe, gracias. Bien, entonces continuando entonces con nuestra presentación, es importante hacer entonces ese énfasis en las competencias TIC propuestas, profes. Aquí tenemos este círculo, esta tortica, este diagrama partidito, y quiero que nos enfoquemos en el extremo superior izquierdo, en donde nos dice UNESCO, así en azulito, y nos dice, entre paréntesis, ICT-CFT. Esos son un acrónimo en inglés que tengan en cuenta que, así como muchos dicen, ay, es que yo no puedo con inglés, no sé qué, ojalá que algunos de aquí sí, pero lo del tema de TIC es Tecnología de Información y Comunicación, y si lo pasamos a inglés sería ICT, o sea, Information Communication Technology, ¿sí? O sea que cuando ustedes vayan a colocar un acrónimo de esto acerca de algún, no sé, información, algún artículo, alguna bibliografía y demás, y van a buscarla con TIC, evidentemente es en español, y en inglés la van a encontrar como ICT. También se puede encontrar como CFT, que ese ya es como una Communication Fluency Technology, que ya es como tecnología de fluidez comunicativa o también de flujo. Entonces, cualquiera de esos dos podrían encontrarlos, y ahí fue donde la UNESCO en el 2008 y 2019 ha venido implementando, mejorando, editando, innovando y renovando el concepto de competencias TIC. Y ellos nos dicen, sirven de base para la formulación de políticas, programas de formación docente con el fin de reforzar el uso de las TIC en la educación. Ok. Y mejorar el desarrollo profesional de los docentes. También. Entonces es ese concepto para la UNESCO de las competencias TIC. Ahora, si nos vamos al ISTE, que es esa Sociedad Internacional de Tecnología en Educación, pero fíjense que ahí también está el acrónimo en inglés, o sea que ya sería International Society Technology Education. Allí serían esos estándares implementados en el 2017 y apuntan a qué? A la transformación del quehacer profesional mediante el uso intencional y estratégico de las TIC, en donde están involucrados el currículo, el plan de estudios, la enseñanza y su desarrollo profesional. Entonces es como lo que estamos ahorita. Qué interesante tener una lectiva, qué interesante empezar a pensar ahorita con lo que nos ocurre en el mundo de programas también a distancia o semipresenciales, que nos incluya algo en nuestro currículo, en nuestro plan de estudios, en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Ahora, si sigo entonces con el círculo antes del MEN, quisiera que viéramos lo que dice el Marco Europeo para la Competencia Digital Docente, el Digital Component Education del 2017, que es orientan las políticas públicas en uso pedagógico de las TIC. Entonces ya ellos hablan de las políticas públicas, ¿sí? Ya algo mucho más de fuerza, de nombre, de un gobierno pensado a llevarlo allá, en donde se pueda adaptar esa propuesta o esa implementación de programas de formación docente en todos los niveles educativos. No solamente estamos hablando del terciario, en el nuestro, en educación superior, sino que estamos hablando también en educación para la primera infancia, para la básica, para la media. Entonces, fíjense que allí es donde tenemos ese concepto de ellos, y luego el MEN, el nuestro, nos dice, le llamaríamos competencias TIC para el desarrollo profesional docente, y fue hasta el 2013 en donde nos dicen que se ofrecen pautas, criterios y parámetros tanto para los diseñadores de programas de formación como para esos profesionales de la educación dispuestos a formarse en el uso educativo de las TIC. No estoy diciendo que el ministerio no trabajó antes esto con MINTIC o con las áreas encargadas de relacionamiento, sino que el documento más fuerte se publicó en esa fecha y de ahí ha servido como de un derrotero para que las instituciones tengan en cuenta el uso de las TIC
a nivel institucional, independientemente que sea privada o pública, pero también entendiendo las diferentes necesidades, realidades, ubicaciones, niveles de conectividad, población, que integran a esas organizaciones o a esas instituciones de educación básica, básica media o media superior. Entonces, esto era muy importante llegar acá y mencionarles por qué eran estos conceptos anteriores importantes tenerlos a la hora de observar esta diapositiva. Entonces, allí es donde esta competencia para el desarrollo profesional docente está aquí. ¿Y qué es lo que los invito? A que por favor accedan a él, lo lean, sepan que hay esto es prácticamente un librito de guía y es muy importante porque nos da marcos de referencia, nos habla de las competencias, de los momentos, de niveles de competencia y hasta de las mismas orientaciones. Entonces, se los voy a compartir también por el chat, mis queridos profes, para que lo tengan a la mano y puedan acceder a él cuando tengan el tiempo posible, ojalá que sea antes del próximo taller, y vayamos nutriéndonos, vayamos aprendiendo, vayamos teniendo un banco de información que nos sirva para que podamos subir todo este tipo de conocimientos y sobre todo estos procesos de enseñanza-aprendizaje que estamos desarrollando con nuestros estudiantes, que ya increíblemente en solo 3 semanitas o 2, hacemos 2 clases más y luego parciales, segundos parciales, y luego noviembre se pasa como un flash por esos 2 festivos. Entonces, imagínense, esto prácticamente, después de que pasemos este segundo parcial, o ni eso, ya estamos llegando al punto de que octubre pasa la quincena y se acabó. Entonces, hay que gozar, hay que aprender, hay que investigar. Si accedemos allí, voy a proceder a que ustedes lo puedan ver, digamos, qué es lo que nos trata de llegar allá este documento. Y es que fíjense que al interior del mismo lo que nos da es una guía, es una ruta, miren todo lo que tenemos aquí. Ah, sí, aquí lo tenía, sino que estaba corriendo por otro lado. Este es el librito. Y nos dice mucha información importante a la hora de implementar, hecho por quién, cuáles son nuestros contenidos, cuáles son esos anexos, cuáles son esos objetivos, principios, competencias. Nos habla desde la parte inclusive de cómo se concibió la educación en el siglo anterior y ahorita pensándonos en nuestro siglo XXI, nos habla de este querido trabajo que vamos a hacer ahorita, bien chévere, también dinámico, ese pentágono de competencias. Entonces, la invitación es a que por favor lo lean, ¿vale? Léanlo, yo sé que les va a gustar bastante y pues tratemos de sacar el máximo provecho a todos estos talleres. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso y que el compromiso va a estar dado en que ustedes lo puedan leer, en ese documento nos habla acerca de ese pentágono de competencias TIC a tener en cuenta. Y nos habla de que hay como una pirámide invertida en donde se encuentra la persona que va a ser evaluada o la persona que va a realizar esa especie de participación a través de un jueguito que vamos a hacer ahora o de unas preguntitas y que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de. Entonces, el Pentágono de Competencias TIC nos dice, ojo, según nuestro Ministerio de Educación Nacional, tenemos este tipo de 5 competencias para que las tengan en cuenta. Primero, competencia tecnológica. Ella nos dice que es la capacidad para seleccionar y utilizar esa forma pertinente, responsable y eficiente, esa variedad de herramientas tecnológicas, entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y se utilizarán en el contexto educativo. Es decir, es mucho de lo que hacemos nosotros ahora, ¿cierto? Tenemos múltiples herramientas, tenemos nuestro EVA Moodle, tenemos la forma de cómo poder combinarlas entre sí para que nos sirvan, es decir, qué herramienta le utilizo para el encuentro sincrónico, qué herramienta le utilizo para el asincrónico, qué actividad le pongo en nuestro Moodle que también es sincrónico y asincrónico, y sobre todo, cómo yo actúo de una manera pertinente y responsable. O sea que, digamos, esa competencia, los profes de Unicatólica ahorita la tienen muy bien desarrollada. En cuanto a la competencia pedagógica, nos dice, capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la información integral
de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. Entonces, ustedes saben, profes, que infortunadamente puede ocurrirnos de que son esas materias que son ladrilludas, difíciles, teóricas mucho, y que el profe no lo culpo porque si no tiene la formación, el conocimiento, la capacidad, ni tampoco el autoformación para poder llevar a cabo eso, él va a cargar un PDF con todo un libro, que no está bien hecho eso. Y con respeto lo decimos porque la idea es de que el estudiante sí tenga de dónde leer o que se le tenga en cuenta unas páginas y demás, pero como tal va a ser un choque de entrada porque va a acabar con esa magia que tiene el claustro, va a acabar con esa magia de nuestra clase magistral y eso lo que va a hacer es que no va a fortalecer el proceso. Antes todo lo contrario, el estudiante se va a sentir atacado, desmotivado. Y no estoy diciendo que entonces no mandémosle lecturas. No, solamente hay que buscar unas buenas estrategias para implementar ese proceso de enseñanza y aprendizaje en donde yo vea qué alcance tengo. Si yo sé que mandándoles un libro no voy a tener la misma reciprocidad de parte de ellos y van a estar muy limitados a la hora de que cumplan con los objetivos del plan de estudio o del mismo microcurrículo, pues voy a implementar otra estrategia por medio de otras herramientas virtuales para poder trabajar con ellas y tenga claro mi competencia tecnológica y pedagógica para que se fortalezca ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tendría esa competencia comunicativa, en la que sea esa capacidad para expresarse, establecer contacto, relaciones. Sí, señor. Profe, sí. yo tengo una duda entonces ahí al respecto de esa competencia tecnológica, porque entonces en ese caso estaríamos en ese ejercicio del desplazamiento de las humanidades, de eso que tantas veces nos han planteado varios autores como Martha Nussbaum, por ejemplo, que en esta realidad de lo tecnológico, en la cual nos vamos viendo absortos, pero que va desplazando esas humanidades como capacidad, por ejemplo, de construcción de pensamiento crítico en los jóvenes, porque usted decía ahorita, bueno, no les dejen una lectura, busquémosle otra cosa, pero de pronto no será que ese iniciar el camino de adentrarnos totalmente en lo tecnológico pueda empezar a desplazar totalmente las humanidades también. No, claro, profe, no es llegar a los extremos. Uno tiene que analizar y establecer las variables claras. Si el parámetro es de que yo tengo que mandarle una lectura al estudiante, pero no cargarle, y lo decimos como también sugerencia respetuosa de no mandar todo un libro al estudiante, la idea no es pisar ni poner por encima la tecnología de ninguna clase de área del conocimiento, ni de las humanidades, ni de las ciencias sociales, ni de la administración, ni de las ingenierías. Es simplemente como es un mecanismo, es un medio que utilicemos para que tengamos habilidades y poderlas implementar de la mejor forma. Pero no se trata de que nos diga el ministerio, entonces vea, reemplacémoslo de esta manera. No. Simplemente lo que nos está diciendo es, tenga en cuenta este tipo de competencias para que podamos mejorarlas, tenerlas en cuenta y que con cada una de ellas podamos irnos nutriendo y mejorando con el paso del tiempo. Es simplemente eso, profe. ¿Vale? Ahora, ok, profe, listo. Gracias, vale, pero yo de todas maneras igual sí quedo con la interrogante respecto de ello porque de todas maneras, mira tú como, sí, está bien la mirada de que, bueno, pues no le pases como tal vez nos tocó a nosotros en los procesos educativos un libro de tantas hojas a un muchacho, pues para que en un semestre se lo revise o demás, o en una semana, y cada día vamos disminuyendo más incluso en la densidad, ¿no? Pero ya incluso pasarles artículos de 12 hojas, de 8, es todo un reto incluso cuando vos vas a medir, porque yo por lo menos esa mediación tecnológica la hago en ejercicios, por ejemplo, de medir qué tanto pudo acercarse o no el estudiante, por ejemplo, a ese ejercicio escrito que hay ahí. Claro. Pero también se va volviendo todo un desafío de desplazamiento frente a estas otras alternativas. Así es, profe. Esto es un desafío, son nuevos retos que tenemos. Por ende, la competencia comunicativa nos dice esa capacidad de expresarnos, relacionarnos en espacios virtuales, audiovisuales, diversos, con el manejo de múltiples lenguajes de manera sincrónica y asincrónica. Entonces, ahí es donde podemos decir, no, a mí me gusta la comunicación por correo electrónico. Bueno, claro, es respetable, profe. Otros dicen, no, a mí me gusta más comunicarme directamente por WhatsApp, tener el WhatsApp con ellos, tener una comunicación directa, hablarles, que me encuentren. También. Hay otros que dicen, no, a mí me gusta un lenguaje un poquitico más de manera sincrónico y asincrónico.
me gustaría tener mi canal de YouTube, allá monto la clase, allá quien quiera la revisa, hago también mi live en vivo, lo hacemos allí, y cuando lo termino dejo esto grabado para que quien lo quiera ver de manera sincrónica, es decir, offline, o sea, offline en cuanto a que no esté viéndolo en vivo, pero también el otro que no pudo asistir y pueda observar lo que no pudo ver en el momento que no se pudo conectar. En la competencia de gestión, pues es esa capacidad para utilizar las TIC en esa planeación, en esa organización, en esa administración y en la evaluación de una manera efectiva en estos procesos educativos, tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional. Entonces, vimos cuando se nos mostró, Edith nos hablaba acerca de la implementación de Moodle entre el 2012 y 2013 en la universidad, y hemos visto ya todo un músculo fuerte digital de cómo las diferentes áreas han empezado a integrar a través de este EVA muchos procesos de planearla, de organizarla, de administrarla y también cómo hacer ejercicios de evaluación en la misma para nuestro mismo desarrollo institucional, que gracias a eso estamos pudiendo responder y todo nuestro foco se nos está orientando en Moodle para el trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, es esa capacidad de gestionar esta competencia de gestión. Por último, tenemos esa competencia investigativa que es aprovechar las posibilidades que brindan las TIC para la gestión del conocimiento. Entonces, ya cuando hemos hecho toda esta exploración, cuando hemos hecho todo este trabajo, cuando ya hemos integrado, pues obviamente ya hay gente que dice, no, ya me gusta buscar más, qué herramienta me va a servir, qué elemento va a ser el ideal para este N grupo, para dónde puedo llevar el trabajo con este tipo de estudiantes que no tienen esta conexión o que no pueden hacer este trabajo sincrónico, entonces ya te lleva a otro nivel y tú ya tienes que observar de que tienes una competencia investigativa mucho más amplia porque estás buscando esos elementos que sirvan de respuesta a una necesidad o a un problema que se está presentando en el salón de clase. Entonces, este pentágono, profes, nos los da el Ministerio de Educación Nacional, publicado del año 2013, y lo que nos trata de decir es, tengan en cuenta estas competencias. Y es muy importante que observemos entonces y nos preguntemos ahorita, ¿yo en qué nivel me podría encontrar? ¿Será que yo soy explorador? ¿Será que yo soy integrador? ¿Será que yo estoy en el área de innovador? Entonces, ese es el ejercicio que queremos proponerles para ahorita. Fíjense entonces que lo que vamos a realizar en un Excel que ya les voy a compartir aquí en el chat es ver ustedes cómo se encuentran en este momento respondiendo unas preguntitas. Entonces, se los voy a compartir. Permítanme, lo busco por acá para que lo tengan allí en la mano. Momento competencias. Momento de competencia. Listo. ¿Me confirman, profe, si les llegó? Llegó. ¿Sí, profe? Sí, sí llegó. Listo. Entonces, la idea es que por favor podamos acceder a él. Yo voy a abrirlo acá también. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos que dice Momento General de Competencia TIC. Entonces, nos aparece este pentágono acá y nos dice para saber en qué momento nos encontramos, exploración, integración o innovación. Usted se encuentra, pues conteste las siguientes preguntas, sí o no, y esto le dará en el pentágono una idea general, es una idea nomás, del momento en el que está. Pero sí les pido el favor de que contesten muy honestamente. No todo hay sí, 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 y ya, o no, 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 sino lean bien la pregunta. ¿Puedo usar las TIC por mí mismo? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a él sí? Pues, se me abre aquí la segunda pregunta. ¿Utilizo las TIC en mis labores cotidianas? Sí, también.
entiendo las implicaciones éticas del uso educativo de las TIC e inculco su uso responsable en mi comunidad educativa, también. Entonces quisiera que ustedes lo fueran haciendo de ahí en adelante para ver cómo les va y que contesten de una manera honesta y me vayan diciendo, yo me encuentro en este momento, soy explorador, soy integrador, soy innovador. Y ahorita vemos ya cómo no lo concibe el MEN en nuestro trabajo. Por acá en el chat nos dicen, ¿me regalas el link? Tuve fallas con mi internet y me salí recién inglés. Claro, profe, ya les mando. Es un archivo de Excel, pero entonces permítame, yo lo saco porque como lo comparto por acá, no me deja. Un momento. Profe Jefferson, ¿puede hacerme el favor de enviar nuevamente el momento de competencia que no sé por qué no me quiere? Ya lo volvió a mandar, profe. Ok, gracias. Profe Viviana, ¿me confirma si le llegó? Profe Viviana. Eso, listo. Sí, señor, ahora sí. ¿Ahora sí? Listo, muy bien. Entonces ¿La voy a... 4 no tiene pregunta? ¿Cómo, profe? La 4 tiene preguntas que me aparece en blanco. La 4 le aparece en blanco, tan raro, ¿no? Sí, O sea, pero depende. Si usted le dijo a alguna de las de arriba que no, no le va a permitir responder más para allí. O sea, por ejemplo, si yo le digo... La tercera le dije sí. Ajá, la tercera le dijo sí, a la tercera le dijo sí. Sí, profe, mire, allí La se abrió. mira, Integro mira las que no me TIC salió. en el quehacer pedagógico al plan educativo institucional y a la gestión institucional de manera pertinente. Listo. Voy a intentar otra vez. Vale, profe, si quiere ciérrelo y vuelva y ábralo a ver qué fue lo que ocurrió. Jefferson, yo tengo otra pregunta. Sí, señora. En la 6, cuando uno responde a la 5, la 6 automáticamente da, ¿cierto? Después de que ya uno tiene que... Profe, perdón, lo que pasa es que le escuché muy entrecortado. No sé si fui solamente yo. ¿Podría volverme a repetir, porfa? Puede ser. Cuando contesto la pregunta número... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, allí ya le escucho un poquito mejor. ¿Ya? Sí. Bueno, cuando contesto la pregunta 5, ¿cierto? Ya me sale mi momento de competencia. Mi pregunta es, allí tengo que colocar, cuando me sale el momento de competencia, coloco sí, no, o sigo contestando las demás, las 7, las 8, las 9. Si usted por lo menos hace esto. Las 7 y la 8 que diga. Ajá, y le dice sí, no y demás, de todas formas, lo va a tratar de ubicar en el nivel, fíjese, por lo menos. O sea, hasta cuando usted llega a el no, él lo va a parar en ese y le va a decir, tu momento es este, pero si sigues respondiendo, puede ser de que te deje la opción de que estés en varios, en integración o innovación. Ok, gracias. Vale. Pero la idea es de que estemos en uno. O sea, en uno solito. Y profe, ¿listo? Una inquietud. Pues, claro, profe. Esta información que estamos alojando aquí en este Excel, ¿usted le está llegando en paralelo a usted? No, no, señor. Eso es un archivo independiente que ustedes descargaron en sus equipos y le queda para ustedes, profe. Ah, bien, vale. Gracias. Vale, la idea es que ahorita ustedes compartan y nos digamos en qué momento nos encontramos. Bien. Hay algo curioso, profe. Sí, por ejemplo, soy de los primeros en adoptar. Yo no soy de los primeros, simplemente hago parte del proceso. Entonces, darle que no
que no hay una opción intermedia, me dice que tu momento de competencia es integración, ¿correcto? Sí, señor. Pero si le doy sí, resulta que la 7, considero que es importante, o sea, que tengo criterios para argumentar la forma en que la integración de las TIC, para mí esa pregunta es sí. Entonces me quedo como, bueno, ¿qué hago aquí? Exacto. Y yo, por ejemplo, la octava, la comparto, cuando yo comparto esa actividad. Muy bueno, Al profe, darle su sí, intervención. me encuentro en innovación. Sí. Como le decía a la directora Diana, eso es una idea, ¿sí? Es como para que veamos en dónde nos encontramos, pero las preguntas puede ser que en una sea sí y no, entonces nos ubique en un momento y en otro, pero es simplemente como para que tengamos en cuenta el ejercicio, para que observemos ahorita qué es lo que nos quiere decir el momento de exploración, integración, innovación, y que lleguemos a observar cada uno de los mismos, qué es lo que nos da. Pero sí es muy cierto, como no es un algoritmo así súper bien programado, pues obviamente algunos elementos pueden ser de que usted le diga sí y no, y lo va a ubicar conforme a lo que estamos respondiendo, ¿correcto? Entonces, tranquilo que yo lo entiendo, simplemente es un ejercicio, una idea y demás. Un ejercicio, muy bien. Bueno, mis profes, ¿terminamos? Sí, señor. Mucho el ejercicio. Sí, es muy dinámico. Directora Diana, ¿sí pudo hacerlo? Sí, sí lo pude hacer. Bueno, muy bien. Entonces, retornando a nuestra presentación, vamos entonces a tener en cuenta lo que nos dice los momentos, ¿sí? Ojo, profes, los niveles de competencia TIC. Nivel explorador, tenemos el docente se familiariza con las posibilidades que ofrecen las TIC en educación, empieza a introducirlas en sus labores y prácticas pedagógicas, reflexionan sobre el uso de las TIC para responder a sus necesidades y contexto. Fíjense que algunos profes dicen, no, Jefferson, yo estoy en nivel black, yo estoy en nivel 0, yo estoy en nivel que no sé nada, pero fíjense que tienen habilidades, tienen competencias, saben cositas, no creen en sí mismos y en realidad pueden introducirlas en sus labores pedagógicas y ahí van. A eso podríamos hablarle acerca de lo del explorador, ¿sí? Es donde empieza a introducir ese tipo, en donde ya se reflexiona ese uso de las TIC y las necesidades dependiendo del contexto. Esto es traído directamente desde el documento que les compartí del Ministerio de Educación Nacional. Ya si vamos a ese docente integrador, nos dice, el docente utiliza las TIC para aprender a través de redes y comunidades. Listo, comunidades de aprendizaje. Integra las TIC de forma pertinente en currículo, en el plan educativo institucional, gestión institucional, comprende las implicaciones sociales de las TIC en los procesos educativos. Puede que usted esté allí, puede que esos elementos no sean mucho, pero usted está allí según las preguntas que hubo, porque era un ejercicio que lo que trataba de comprender era ubicarnos cómo estábamos, qué nos hacía, y lo pueden también compartir hasta con sus mismos estudiantes o si son de profesionales y demás, porque si ya nos está hablando de PI, ¿cierto? Por último, en el innovador, el docente adapta, combina una diversidad de lenguajes y herramientas tecnológicas y diseña ambientes de aprendizaje o de gestión institucional que responde a las necesidades de su entorno. O sea, ustedes cuando terminen este diplomado van a estar aquí. Todos van a ser innovadores. Ustedes están aprendiendo a manejar herramientas. Ya estamos hablando acerca de diferentes lenguajes como que el código AIFEN, que el HTML, a pesar de que tengamos eso en cuenta. El taller no se trata de, venga, aprendemos a manejar esta herramienta, porque encontramos muchos tutoriales en internet que nos sirven para eso, sino para esto, para que hablemos, dialoguemos, aprendamos de conceptos, cómo los implementamos también pedagógicamente con el proceso con nuestros estudiantes y sobre todo adaptarlos de una manera indicada en el entorno que estemos. Entonces, lo que tratábamos de hacer era llegar al momento en que estas competencias se desarrollen por separado, por lo cual cada quien puede estar en diferentes niveles de desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso fue que el profe ahorita, profe, pero es que yo puedo estar aquí arriba y abajo. Algunos pueden estar en diferentes niveles, ¿sí? Pero chévere poderlo hacer de una manera piramidal inversa, decir, estoy en explorador realmente, ahora necesito ir pasando de nivel, no con un ánimo de cumplimiento de estándares ni demás, sino por mí mismo, por mi desarrollo profesional y demás. Entonces, ¿qué les pareció el ejercicio del pentágono, profes?
Muy bueno. Bacano, mucho Muy bueno. bueno, muy bueno. Este ejercicio replíquenlo con sus compañeros, con los demás. Infortunadamente, pues no pudieron estar algunos más aquí, pero Diseñado, sí, bueno. diseñado para motivarnos a los exploradores. Muy bien, profe. Claro, claro que sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de estos servicios y recursos de la web 1.0 a la 4.0. Entonces, fíjense que en esta década de los 90 y los 2000 nace la llamada web 1.0. Y aquí sí me gustaría que hasta pudiesen verme, porque es que a mí también me gusta un poquito esto. No solamente ahí, esto es detrás. En esta web 1.0, profes, en esa década, lo que teníamos era como esa web estática, esa web plana, en donde no había más. Y allí entonces incursionaba el tema del chat, el email, el cali-escali, el que el chat estaba abierto y se podía incursionar, aunque era costoso, porque quien tuviera una conexión constante en ese tiempo, y especialmente del 2000 al 2010, cuando era lo de la web 2.0, el término de banda ancha, específicamente en nuestro país, era algo que costaba, era de tener dinero. Pero entonces, allí en ese web 1.0 nos daba acerca de mensajería instantánea. Sincrónico y asincrónico, sí, pero eran encuentros en cuanto si vamos a hablar de la parte educativa, que eran unidireccionales. Allí mismo, o sea, en el edificio, en el trabajo. Ah, no, o sea, te vas a meter en el computador para la sala, para el bloque, en el colegio, para la sala de sistemas, ¿sí? Entonces, no había muchas personas, aunque pues contadito se podría observar de que habían personas en esa época de que podían tener computador, pero era dinerito. De allí salimos a la web 2.0, que cambiamos de década, ya sería del 2000 al 2010, cuando hubo el cambio de siglo y de milenio a partir del 2001. Y nos dice entonces que ya entramos a un social web, ¿sí? Ya no era una web estática, sino una web social, en donde ya incursionaba el término Wikipedia, que era ese lenguaje colaborativo, ya lo habíamos visto en nuestra primera sesión, en donde varias personas pueden entrar y hacer un trabajo a lo que se le llama wiki, y ese Wikipedia se volvió en esa enciclopedia, y entonces Encarta se quedó allí, a pesar de que Encarta también estaba de manera digital. Y después empezaron a surgir esas redes o toda esta información con respecto a Facebook, YouTube, Moodle, Skype, Blogger, y por supuesto pues estaban las competencias, ¿no? En cuanto a YouTube, lo que trataba de hacer era dar el mayor entretenimiento posible a esos hogares, a esas personas y demás, para que llegaran a ese punto de conózcala, mire quién es, mire para dónde voy. Y Facebook estaba en esa lucha permanente con esa plataforma High Five, porque había ya una brecha grande con MySpace, que estaba dejando de ser esa red social del momento y de todo el mundo, pero estaba tratando de posicionarse, porque en ese instante, cuando estaba después de la pelea con los hermanos de Harvard y la idea que pasó de Mark Zuckerberg, lo que se involucró allí era el posicionamiento como marca de red social y no más. Pero entonces, en ese instante se concebía que Facebook era como ese sitio, ese lugar para la red social de los adultos, y era otro concepto, pero se utilizaba también para redes, que hasta por eso también salió después LinkedIn y demás. Ahí ya los encuentros educativos propiamente hablando de este sector eran bidireccionales, ¿sí? Edificio online o también ubicuos, es decir, en cualquier parte se podía conectar. Ya había una pequeña más facilidad a la hora de, no importaba en dónde podías recibir la información, podrías conectarte allí o de una manera asincrónica, porque podrías ver lo que se hizo, no propiamente live, en vivo. Bien, después de eso pasamos al web 3.0 en la década del 2010 al 2020, es decir, en este añito en el que estamos, y ya se hablaba ya en términos de la web semántica, y en donde ya se empezaron a hablar de esas keywords, de esas palabras clave, y ya se hablan del tema de datos, que a pesar de que para nosotros es una palabra nueva, es una palabra constante y demás, de los datos móviles, de los datos de voz, todo se traduce en datos, y aquí si hay ingenieros lo pueden decir en esos términos, más que todo en lo de telefonía móvil. Lo que nosotros concebimos antes de que es que tengo un plan con 500 minutos
y tengo internet de 2 gigabytes, entonces, uy, no, entonces ya se empezaban a medir el tema con las escalas de los planes, ¿cierto? Aunque todavía los hay, pero ya digamos que ha habido esa competencia de la pelea de que esos minutos ilimitados, datos ilimitados, pero todos son datos, datos de voz, datos móviles, datos de internet. Y a eso, entonces ya empezaron a hablar acerca de, listo, adicionalmente de esa semántica de conceptos y de palabras claves, ¿cuál es lo que nos vamos a incursionar en el ámbito educativo? Pues ya estamos hablando de herramientas colaborativas como tipo Google Drive, en donde la gente no hacía, o uno ponía el ejemplo del meme, en donde tú haces la introducción, tú haces los objetivos, tú haces la justificación, y eso queda una casa toda maltrecha. Ustedes yo creo que la vieron. Lo que permite el Drive, lo que permite el Google Forms y demás, es de que tú puedas tener esas facilidades de conocer expectativas, experiencias, hasta solamente dar una respuesta o conocer qué necesidad hay en ese tipo de personas que tú estás dando, tener esa información clave, o si es un trabajo que sea colaborativo en vivo. Adicionalmente salen herramientas como Zoom, como WhatsApp, como Siri, como el término smartphone, que en ese tiempo todavía habían personas que tenían el llamado flecha, el 1100 o el stupid phone, como yo le digo. Y se habla también de la realidad virtual, se habla de las bases de datos y de las conexiones sincrónicas y asincrónicas siguen estando muy latentes. Entonces, allí esos encuentros educativos eran colaborativos, online, eran autodirigidos también, porque al permitir tener en el ciberespacio bastante información colgada en el mismo, la gente podía formarse, hacer hasta esa autoconstrucción, autodidactismo y hacerlo desde cualquier lugar o ubico, ya sea de una manera sincrónica y asincrónica, ¿sí? Entonces, allí es, y más adelante lo hablo, donde hubo un par de monstruos fuertes, como fue Apple y como fue Facebook, que incursionaron muy, pero muy fuerte en esta última década que ya en contados meses pasamos, y pasamos a la otra del 2021 y que aún se concibe la web 4.0 desde esta fecha. Entonces, en la web 4.0 ya le hablamos a esas redes neuronales. Ya estamos hablando de inteligencia artificial. Ya estamos hablando del Internet de las cosas. Ya estamos hablando, pues, algunos cuando se piensa en inteligencia artificial, de una se viene a la cabeza Morfeo, Trinity y Neo. Pero pues tampoco hasta allá, pero sí lo que tratamos de ver es que esa matrix, esa conexión, eso como estamos, se dice que de una manera analógica de la vida, estamos a veces hasta así conectados como si estuviéramos allí todo el tiempo, pegados, haciendo todo. Mientras suelta la risa. Entonces, en esta web 4.0, el Internet de las cosas, y cuando ya se habla de los famosos smartwatch, estos aparaticos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que tiene diferente? ¿Qué son esos gadgets? ¿Qué es lo que nos dan? ¿Para dónde vamos? Y ahora, hablando acerca de los encuentros educativos, es donde todos aprenden y enseñan. Estamos en el mundo de los influencers, estamos en el mundo de los youtubers, estamos en el mundo en que hay que prestarle atención a eso. Hay algunos que sí son, y no lo digo con todo respeto por si alguno aquí tiene hijos youtubers o influencers, no lo digo por mal, solamente que necesita ser controlados. Hasta creo que ahorita salió hace poquito una especie de manual en lo que no pueden tener la libertad de generar venta de productos así porque sí, sino que honestamente debe tener cuidado con el consumidor mismo. Entonces, también es ubicuo, en cualquier lugar se aprende, y la estrategia puede ser sincrónica y asincrónica. Aquí traté de ponerles en una línea de tiempo base todo lo que ha pasado con nuestros servicios y recursos desde la web 1.0 a la 4.0, y en donde todas nuestras actualizaciones, todos nuestros dispositivos, todas estas herramientas, estas cositas que tenemos aquí constantemente, nos dan una respuesta clara que, si la sabemos utilizar en términos educativos, nos pueden facilitar la vida. Hay que hacernos amigos, no hay que dejarlas de lado y saberlas utilizar. Y lo más importante, por lo menos lo que decía ahorita el profe, nunca tratar de pensar de que se va a, no sé, reemplazar. No, simplemente es un medio para ayudarnos y hacer estas redes de trabajo. Entonces,
¿A qué quiero llegar con esta información acerca de? Voy a ponerles un ejemplo. Estas imágenes fueron tomadas y adaptadas desde el ciberespacio y cuando ustedes tengan la información, usted hundiéndole clic, lo redirecciona a las páginas donde tomé las imágenes. Quiero que observen solamente esto de manera de ejemplo con lo que les hablé de la línea de tiempo entre los 90 y ahorita el 2020 donde estamos. Miren nomás desde el teléfono ladrillo grandote hasta el iPhone, ¿cierto? ¿Qué tenemos allí? Antes era concebido lo más importante, la comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Por fuera. Esas realidades, esas películas que nos mostraban que a través de un dispositivo se veía a la otra persona. El holograma tipo Star Wars, que ahorita ya pasa. No sé si ustedes vieron en programas deportivos como Fútbol Total, como ESPN, como Nexo, en donde aparece el periodista desde otro lugar, desde otro país, pero aparece el holograma allí. Obviamente no es como tal el holograma, pero se ve a través de ese dispositivo. La otra persona hace la simulación que lo ve, pero lo ves a través de la pantalla donde dice que él está y da una realidad aumentada, da un nuevo giro a esto. Entonces, si lo traigo a colación con esta línea de dispositivos, en estos dos primeros momentos, lo que nos daba es que lo más importante era comunicarse, era hablar por fuera de. Pero luego después Sony Ericsson entró en funcionamiento y empezó a decir, bueno, ojo, vamos a unirnos Sony y Ericsson y vamos a hacer una combinación bien buena allí y luego empezaron a salir los famosos Walkman, ¿cierto? Los Ws, que ahorita hablaría de ellos. También después hubo otro momento donde nos hablaban del teléfono B3 y fíjense que para ahorita, si nos ponemos a pensar, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? Porque si nos ponemos a pensar, todo tiene correlación. El profe me decía lo de la industrialización del 4.0, si tiene relación del 5G, por supuesto. Es más, se dice que el sector que ha crecido en exabytes de productividad, y cuando digo exabytes, imagínense 6 veces teras allí metidas en la hora de la evolución de los mismos. Entonces, al punto que quiero que analicemos es a que estos dispositivos han tenido influencia en lo de las necesidades de los usuarios y hasta también en nuestra vida educativa y en cómo lo estamos llevando a cabo. Aquí estoy dando ejemplos de cómo han evolucionado en los mismos, pero que toca a la larga después con lo que les voy a decir del Internet de las cosas. Fíjense que el concepto antes era grande, comuníquese, y después no, pequeño, delgadito y liviano. ¿Cuánto tenía un B3 de almacenamiento? 5 megas, 10 megas. Uno dice, ¿qué? 10 megas de almacenamiento y una cámara VGA 640-480 y un único puerto USB 1 o 2.0, creo que era hasta el 1. No más. Y con eso éramos felices, ¿cierto? Pero Sony seguía en la pelea con sus Walkman y luego pusieron allí los baflecitos que uno se creía un gángster en las fiestas, en la piscina y demás, poniéndolos y todo chévere. Cuando el 29 de junio del 2007, Steve Jobs cambió el mundo. Cambió el mundo porque presentó el iPhone, porque presentó un teléfono en el que podía tener la posibilidad de conectar muchas herramientas como Walkman, Internet, telefonía, lo más importante, y sobre todo que no tuviera teclas. Ese era el concepto de él y que no hubiera un stylus, sino el dedo. Listo. Pero tenía un problema. ¿Y cuál era ese problema? Que no tenía un App Store, que no tenía una tienda de aplicaciones. Entonces, por eso fue que, a pesar de que tenía Yahoo Messenger y la gente se comunicaba por allí y utilizaba el iPhone lo que nos trataba de decir era, tengo un estatus, tengo un posicionamiento, ¿cierto? Y en el mundo educativo en ese momento se pensaba que el uso del iPhone no era viable y que era mucho más puntual utilizar hasta un Sony, porque hasta lo vi, yo recibí algunas clases hasta con la profesora de inglés del que llevaba el Sony Walkman que le regalaron, que lo auspiciaba Audioslave, Coldplay, Green Day, y con esto nos ponía hasta hacer ejercicios porque sonaba duro. Entonces me decía, chévere que la profesora esté haciendo ese ejercicio. No le prestaron la grabadora, le prestaron unos baffles. Genial. Gadgets también como los auriculares Bluetooth, también trataban de ayudar, 10 metros de distancia y demás. Pero luego, lo que trataron de hacer allí es hablarles de dos elementos claves.
¿Y por qué me estoy tomando el tiempo de decirles esto? Y ahí Jefferson se desvió. No, porque todo ha sido una conexión, profes. Y nosotros tal vez no lo tuvimos en cuenta. Pero fíjense que en este tiempo no se hablaba de WhatsApp, porque había un competidor fuerte que era el BlackBerry. Y el BlackBerry tenía su famoso PIN. ¿Recuerdan? El PIN, que me das tu PIN y esas propagandas y esas cosas que salían así. Lo que trataba de hacernos dar cuenta entonces él mismo era de que había un poder en ellos que no lo tenía ningún otro. A pesar del super iPhone, no lo tenía ellos. Cuando el WhatsApp empezó a crecer y se dieron cuenta de que no tenían manera de competirle, BlackBerry se tranquilizó. Pero el WhatsApp empezó a coger fuerza, ya el App Store se implementó a partir del iPhone 3GS y allí ya llegó Facebook, se compró y todo lo que ustedes ya saben. Pero todo ha sido un camino de estas redes, de pasar de la 1, de la 2, a la 3, a la 4 que estamos en este momento, y que lo que nos está diciendo es, esto todo va a conectar al mundo, no más estos dispositivos como el iPad, como el smartwatch o el Apple Watch, los audífonos inalámbricos. Toda esta conexión de información, de tecnología y de comunicación nos están diciendo algo. Y es que, fíjense, aquí está la línea de tiempo. En los 90, una velocidad de 2.4 kilobytes por segundo en básico de voz, en protocolos analógicos. En los 90 ya pasábamos a 64 kilobytes por segundo y ya era un poquitico mejor y se le llamaba eso la red 2G. En el 2003 ya hablábamos de 2 megabytes por segundo y era diseñado para esa voz compatible con datos y fue el primer ancho de banda para el teléfono móvil en donde no se escuchaba a esa otra persona que a uno le tocaba esperar a que terminara de hablar para uno decir hablar y no hubiera ese conflicto. Y luego ya en el 2009 cuando se implementó la red 4G eran esos 100 megabytes por segundo. Entonces allí también se empezaba a decir que le va a compartir internet al computador porque no tengo internet aquí donde estoy y necesito dictar mi clase o necesito hacer algo. Allí ya se empezaba a implementar ese tema del compartimiento de datos. Al punto al que quiero llegar con esto aquí es a que esta red 5G lo que nos habla es una integración del Internet de las cosas, el llamado IoT, el Internet of Things. Y es la integración de todos los dispositivos y van a estar allí incluidos todos. Y si hablamos de velocidades, se dice de que cuando se llegue, podría llegar a transmitir más de 1 gigabyte por segundo. Esas redes hizo que están montando y nos dijeron que por eso que nos habían confinado y demás. Esta imagen es la que quiero que se queden hoy. El Internet de las cosas, el IoT. Cuando esto pase, profes, todo va a estar involucrado. Las bolsas, la educación, el tráfico aéreo, las aerolíneas, la industria, la automatización, los vehículos. Todo va a, lo que se trata de pensar es en que ustedes me digan, uy, no, el Terminator. Pues la idea es de que hasta los mismos carros se manejen solos y ya hay algunos conceptos hasta de Tesla que se han demostrado de que manejan y están en pruebas. De hecho, el otro año va a salir el primer taxi aéreo en París, gracias al 5G. Entonces, lo que trato de decirles es, estos avances, todo está conectado y más aún, estos dispositivos hacen de que nosotros incursionemos más, aprendamos más, los maniobremos, nos capacitemos y que sepamos de las cosas. Más o menos, el Internet de las cosas es que tú puedas desde cualquier lugar controlar tu casa, que tu casa sea un smart house, que tengamos smart cities, que tengamos smart universities y que todos se enmarquen el tema de la conectividad a través de este tipo de redes. Profe. Sí, señor. Yo quería hacer un aporte ahí. Sí, claro. Que en estos días pues estaba averiguando una nevera, pues lo cuento como experiencia propia. Y pues me di cuenta de una nevera que están vendiendo de Samsung que vale como de 10 millones de pesos aproximadamente. Y creo que hasta estaba en promoción. ¿El Touch? Y esa nevera tenía como una tablet en el frente, en la cual usted puede ver YouTube y tiene acceso a las cámaras por dentro de la nevera. E incluso la misma nevera usted le puede decir cuándo un alimento lo que le hace falta o se va a acabar.
y o le hace falta o está a punto de descomponerse, entonces, o escuchar música a través de la nevera, entonces pues quedé pues como impresionado con ese producto. Ese es un claro ejemplo, profe. Un claro ejemplo es ese, la asistencia vehicular en donde no tengas que andar pensando en que el conductor va a hacerlo, sino que esa persona disfrute del viaje, en donde pueda ir leyendo, en donde pueda ir sosteniendo una reunión. Eso es lo que nos trata de llevar eso. Y pues imagínense en la educación. Nos decía ahorita lo de los robots y demás. Eso se está pensando, pero créanme que eso se demora un poquito. No lo digo, ay, profe, y eso pasó y usted no nos dijo. No, simplemente lo que trato de hacer ver es necesario aprender, es necesario ver todo esto lo que nos está llevando. El profe Wilson nos dice fecha de vencimiento. Sí, profe, así funciona esto. Es así de impresionante. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de inteligencia artificial. Me interesa mucho hacer esto para que lo tengan en cuenta. Permítanme, me devuelvo por acá. Listo, es este. Les voy a compartir, pero ojalá pudiesen mandar esto a su celular para que hagamos un ejercicio que quiero que lo repliquen después con sus estudiantes. Se los acaba de mandar al chat de aquí de nuestro Zoom, pero ojalá que lo puedan mandar a sus dispositivos. Obviamente, como no tenemos un grupo o algo así en WhatsApp, pues me queda difícil mandárselos. Si no, se los mandaría. Pero la idea es que lo puedan abrir allí. ¿Qué es esto? Es un ejercicio que les dice, por favor, dibuja lo que se te pide. Tú vas a dibujar lo que se te pide y ahí el sistema va a intentar decirte qué es lo que ve, qué es una media, qué es un árbol, es un marrano, y la idea es de que tú lo hagas y ella pueda adivinar. Pero lo importante es el algoritmo de lectura que tiene en el Touch Deep a la hora de la profundidad que tú le haces en el celular y cómo ella la va a leer, es lo que impresiona de cómo un programa básico de esos, porque hay muchos más, puede llegar a llamar la atención o hasta hacer un simple ejercicio y luego te da una escala. Tienes que hacer 5 dibujos, si mal no estoy. Y en esos 5 dibujos, ahí tú te das cuenta el algoritmo que tiene este programa, cómo tiene la capacidad de acertar a lo que te está pidiendo. Entonces, ¿alguien me puede confirmar si le pudo abrir en su dispositivo móvil? Profes. Sí, profe, sí, yo sí lo pude abrir aquí, sino que como estoy solo en el celular haciendo todo, entonces me toca salir de un lado para pasar a otro. Pero ahí estoy. Ya, dale. Yo también estoy en el mismo plan y es muy divertido. Está muy bien. Estaba pintando la escoba y la cogí. Eso, muy bien. Eso se los comparto para que lo hagan hasta con sus estudiantes. Hagan un ejercicio de inteligencia artificial. Ustedes pueden encontrar que aparece el AI y eso quiere decir Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Se los estoy escribiendo. O también puede aparecer inteligencia artificial, que sería la IA. Claro, profe Mildred, para dejar el estrés, para tener un momento divertido con los muchachos, para reírse, para sus mismos comités privados que tengan en las diferentes facultades, para que hagan un ejercicio distinto, como sencillamente salirse de lo cotidiano y allí muestran o dan una muestra de este tema. Ya nos quedan simples unas 4 diapositivas para terminar. Bueno, ¿cómo les pareció el programita? ¿Chévere? Profes, ¿cómo les pareció el programa?
Todavía estamos en el muy chévere. Tratando de dibujar un boy y lo logré. Bueno, quisiera, por términos de tiempo, que ya son las 6:06, y para que podamos llegar a las 6:30, como hemos hecho estos días, ojalá que podamos estar, porque la idea es terminar el taller bien. Quisiera que pausáramos allí y lo puedan ir realizando, pero fíjense, cuando ustedes van haciéndolo, el sistema les va tratando de adivinar qué es lo que usted hace, ¿sí? Entonces, la invitación es a seguirlo trabajando para que lo tengan allí de la mano. Muy bien. Entonces, profes, por eso es que es tan importante este tema, lo del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, y tengamos todos estos datos allí a la mano. Muy bien, les pido el favor que entonces nos volvamos a concentrar acá en nuestra presentación, porque ya son las 6:07. Entonces, ¿qué recursos se sugieren usar en mi práctica pedagógica? Ustedes dirán, Jefferson, nos dejaste emocionados, tan chévere esto, el Pentágono, el trabajito aquí con este programa de inteligencia artificial. ¿Qué vos podrías sugerir? Y acuérdense que es muy importante mencionar esta palabra de sugerir. ¿Qué sugiero? ¿Sí? No, es que usen esto porque, no, sugerimos. Lo que debemos de tener en cuenta es que estamos en un aprendizaje autónomo, con trabajo colaborativo y con conexiones tanto sincrónicas como asincrónicas. Entonces, se sugiere que para efectos de trabajos de interpretar, representar y comunicar, puedan trabajar herramientas como Genially, como Canva, como Prezi, como Loom, como Audacity y como Render Forest, ¿sí? En ellas encontramos mucho, encontramos de lo de audio, encontramos lo de audio y video también, estadísticas y presentaciones digitales llamativas. Si se trata de relacionar, comprender conceptos o procesos, tenemos el MindMeister, el CMAP Tools, el Google, el MindModo, Scratch y el Science. También nos da como esa especie de, lo de los organigramas o los mapas mentales o los diagramas así en tipo estrella. En reconocer saberes o autoevaluación tendríamos el Mentimeter, el Padlet, el formulario de Google, Kahoot, los ejercicios en hasta nuestro mismo muro del H5P y el Nearpod, como hacer ejercicios de trabajos de que ellos nos den respuesta y podamos tener resultados a tiempo real o respuestas a tiempo real del trabajo que estamos desarrollando. En gestionar información o proyectos tenemos el Evernote, tenemos Google Drive, tenemos el Google Sites y búsquedas avanzadas de Google como el OneDrive. Entonces sabemos de que también aparte de nuestro correo tenemos este Drive grandísimo que nos ofrece nuestra institución, que tiene una cantidad de gigabytes. Yo les confieso que yo he llenado eso de todos mis grupos y eso sigue y sigue, es una maravilla. Drive, honestamente yo lo recomiendo muchísimo, el Drive es muy bueno. Socializar, compartir y debatir, tenemos el Wix, tenemos Blogger, WordPress, redes sociales y profesionales como la de LinkedIn, recursos para foros, incluido lo de Moodle, y videoconferencias como las que más se suenan ahorita, que es Zoom y Google Meet, por la facilidad que hay, porque se puede crear un solo link, porque los estudiantes sienten en algunas ocasiones que Zoom es complicado o que le pesa mucho en el equipo y demás. En términos de evaluación, pues los tratamos de dejar abierto porque hay muchos, pero quiero con ustedes hoy compartirles un link que me parece muy al lugar. Este es un trabajo desarrollado por una universidad de nuestra región. Y en este link, profes, ustedes van a encontrar herramientas para la innovación educativa. Y aquí ustedes pueden encontrar de comunicación, creación multimedia, evaluación, gamificación, herramienta especializada, académica, organizadores gráficos, trabajo colaborativo. ¿Sí? Caja de herramientas, sí, Mimi, exactamente. Entonces, se los mando por aquí por el chat para que lo tengan. Creo que al profe Armando se lo había compartido porque él me había pedido. Profe, ¿cómo le ha ido? Correcto, muy bueno. Uf, me falta tiempo para seguir explorando. Exacto. Entonces, se los doy desde ahorita, profes. La idea es que lo puedan hacer. Por ejemplo, el tema que vamos a ver ahorita va a ser lo del Padlet, a pesar de que ya lo trabajamos, pero les va a quedar de tarea. Si ustedes quieren aprender a manejar Padlet, ingresan allí y él le dice qué tipo de licencia es. Free, Premium, como se le llama. También tiene
El freemium quiere decir, tiene parte de free y tiene parte de pago. Disponible para plataformas como iOS, Android y web, es decir, se puede descargar en dispositivos como manejar en online. ¿Y se requiere conexión a internet? Sí, es online. Luego les da una capacitación de qué es esa herramienta, cómo se utiliza, un video tutorial, las posibilidades de uso, para qué se puede hacer, los detalles de la misma y generar hasta los mismos comentarios que son analizados por ellos mismos allí. Alguien escribió por acá en el chat, excelente repositorio de herramientas. Es similar, es muy bueno, es muy interesante que lo puedan explorar. Profe, ¿nos puede compartir la presentación? Está muy interesante. Claro, profe, yo la presentación la cuelgo en nuestro campus y quiero aprovechar el momento que dicen esto para pedirles lo siguiente. Por favor, no todos los profesores han cumplido con la tarea que les pedimos. Y es que pudiesen entrar en el EVA, participen en el foro y que cambien la foto de perfil, profes. Acuérdense, no quiero ver esa fotico allí de la figura de un avatar, de sea mujer u hombre. No, cámbienla y pongan una foto de ustedes. Una foto en donde se ilustre su rostro, por favor, se lo solicitamos. Esto para que en todo el ámbito de nuestro entorno virtual es importante que hasta sus mismos estudiantes vean que el profesor aparece allí y observa hasta en el aula quién es. Y recuerden también tener la tarjeta de presentación del Genti generado. ¿Listo? Entonces, ¿a qué queríamos llegar con el tema? Sí, señor. Profe Jefferson, discúlpame. Yo, aunque no pude estar en esa primera clase de la tarea, pues ya me había adelantado un poco y tenía tanto la imagen como la tarjeta. Los creé, lo hice, pero luego no he podido hacer el ejercicio de montarlos porque en el espacio de Tico para montarlos no he podido hacer ese paso. Entonces no sé si hay algún otro instructivo adicional o demás, no lo sé. Claro, profe. En ese primer momento yo les mencioné que navegaran por el Tico y ahí aparece los tutoriales de cómo incrustarlos en el EVA. Así que lo invito a que acceda al Tico desde el perfil docente y ahí le enseña cómo poder subirlo, profe. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Vale, muy bien. Entonces, profes, estos son los recursos que sugerimos. Recuerden, vuelvo y recalco y lo pongo entre comillas en subrayado y en negrillas. Sugerimos de que se utilicen por ustedes. Entonces, llegamos al punto de cómo uso el recurso digital, partiendo de que tenemos este modelo, lineamientos institucionales, de que tenemos un plan de asignatura y que también es importante hablarles de eso, profe. Nosotros le hemos hablado del plan de asignatura, vamos a irlo trabajando conforme de una manera gradual, según instrucción de docencia y desarrollo curricular. No va a ser un requerimiento como tal así full de que para que terminemos el diplomado y ustedes lo entreguen. No, va a ser algo gradual que lo vamos a ir maciando, trabajando y construyendo en conjunto hasta con una idea que lo vamos a hacer cuando ya la otra semana nos encontremos con el grupo avanzado. Se espera que ya la otra semana seamos un grupo un poco más grande. Entonces, partiendo de 3 preguntas de cómo uso el recurso digital, tenemos, ¿para qué necesito el recurso? Entonces, para interpretar, representar, comunicar, para relacionar, comprender conceptos o procesos, para reconocer saberes o hacer un ejercicio de autoevaluación, para gestionar información o proyectos, socializar, compartir y debatir, o en su defecto, en qué momento del encuentro virtual o presencial se utiliza y quién lo hace. Entonces ahí es donde yo digo el antes del profesor y el estudiante, el durante del profesor y el estudiante, el después del profesor y el estudiante. Y a lo último digo, ¿qué aspectos aporta esto a mi curso? O sea, ¿qué cambios nuevos agrega al proceso de enseñanza y aprendizaje este tipo de recurso? ¿En qué consiste el recurso? ¿Cómo lo uso? ¿Cuáles son sus características técnicas? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de la implementación en la clase que ustedes quieren llevar a cabo en términos pedagógicos, académicos y también de estrategias sincrónicas y asincrónicas para ver cuál es el mejor recurso y a qué tipo de recurso es el que yo voy a acudir para llevar a cabo mi trabajo. Entonces, si tengo esto en cuenta, permítanme que es que se me mueve aquí un poquito mal. Como ejemplo de mediación de un recurso digital, vamos a hablar acerca de Padlet, ¿sí? Entonces, yo diría, ¿para qué necesito el recurso?
para reconocer saberes o hacer una autoevaluación. Requiero hacer ¿qué? Recopilar a partir de unas preguntas que yo quiera hacer los saberes previos de los estudiantes sobre un tema para una próxima clase. Para eso necesito el recurso. Y ahora, ¿en qué momento del encuentro virtual o presencial se utiliza y quién lo hace? Ah, pues va a ser un momento después de la clase. ¿Y quién lo hace? El estudiante. Para yo responder a qué aspectos aporta este recurso, yo digo, ah, bueno, pues Padlet, ¿qué cambios nuevos me va a agregar a este proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues tengo interactividad de manera asincrónica y sincrónica, porque cuando yo me conecto, ellos lo pueden ir haciendo allí o les puedo dejar el link y ellos lo van llenando sin yo necesidad de estar allí para luego revisarlo. Permite hacer una revisión previa, se permite hacer una comunidad académica a través de un trabajo en grupo y permite compartir e insertar hasta otros recursos multimediales, profes, que ojalá podamos tener despuesito el tiempo para verlo con más minucia, pero así es en lo que consiste esto y cómo lo voy a implementar. Entonces, es un simple ejemplo para que lo tengan en cuenta de este tipo de herramienta de cómo lo implemento en para qué lo necesito, en qué momento del encuentro virtual o presencial se utiliza y quién lo hace y qué aspectos aporta este recurso. Entonces, ¿cómo se usa y cuáles son sus características técnicas? Pues tenemos que es asincrónico y sincrónico. Aquí tenemos un tutorial y se los voy a compartir también, a pesar de que ya les mandé un repositorio enorme, una caja de herramientas enorme para que lo tengan allí, pero se los mando de manera independiente, que me gusta que lo tengan todo a la mano para que no se nos quede por fuera nada. Entonces, al punto que quiero llegar, mis queridos profes, es a que en este Padlet se pueden compartir artículos, portafolio de recursos, se pueden recopilar ejercicios. Y aquí también hay estos 3 ejemplitos allí que con la presentación que ustedes tengan van a poder llevárselo. Lo más importante que quería que tuvieran era el tutorial, pero con la presentación que yo cuelgo y ustedes pueden descargar, pueden tomar el link allí sin ningún problema. Este Padlet es muy importante que lo podamos aprender a manejar de una buena forma, que no solamente lo piensen como que el estudiante me va a responder una pregunta y demás, o no puedo hacer que el estudiante me suba un video. No, sí se puede hacer y sirve para mucho. Entonces, este es el ejercicio que les queda. Tenemos una actividad autónoma, mis profes. ¿Ustedes qué van a hacer? La invitación es que ya para finalizar esta jornada tengamos una actividad en la que usted elija un proceso de la práctica pedagógica que desee realizar en alguna de sus clases y seleccione un recurso digital como mediador para dicha acción y conteste estas 3 preguntas. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Usted va a seleccionar un proceso de práctica pedagógica de las que ya hablamos y adicionalmente va a seleccionar un recurso digital de los que sugerimos, porque usted puede también utilizar otro. Y que responda estas preguntas. ¿Para qué necesito el recurso? Primero. Segundo, ¿en qué momento del encuentro virtual o presencial se utiliza y quién lo hace? Tercero, ¿qué aspectos aporta el recurso? Entonces, ustedes lo que van a hacer es que cuando hagan el trabajo, van a compartir el enlace del trabajo que hicieron. Por ejemplo, lo hice en Prezi. Cojo el link y lo monto en este linkcito de Padlet, que se los voy a mandar también por aquí para que lo tengan a la mano, y allí entonces mandarían el link de su trabajo que desarrolló. Ah, yo lo hice en YouTube y lo cargué allá para que se vea. Mande el link de YouTube. Ah, que yo lo hice en Genially. Mande el link de Genially. O no, yo hice mi Padlet y voy a mandar mi link de Padlet. Háganlo. Ahí lo que tratamos de hacer es de que recuerde que los procesos de la práctica pedagógica son interpretar, representar o comunicar. Estos que tenemos aquí. Si yo llego y abro en este instante este Padlet, vean lo que ustedes van a encontrarse. Aquí está. Se llama Diplomado, Competencias TIC, Taller para la Creación del Aula Virtual. Ustedes van a colocar sus respuestas y abajito pondrían entonces el link de donde hicieron el ejercicio. Entonces, uy, profe, ¿cómo así? Espere, de nuevo porque me perdí. Sencillo.
Tenemos 3 preguntas, ¿cierto? Ustedes van a seleccionar primero un proceso de práctica pedagógica que van a realizar en cualquiera de sus NRCs o en cualquiera de sus asignaturas. Y va a seleccionar cualquier recurso, ya sea el que sugerimos o el que usted quiera, para contestar estas 3 preguntas. Que ya teniendo este link que ya le mandé aquí en este Padlet mío, usted me va a responder diciéndome, la respuesta 1, 2 y 3 es esta, a estas 3 preguntas que usted nos planteó de para qué necesito el recurso, en qué momento, qué aspectos aporta, y este abajo es el link de mi trabajo para yo entrar a revisarlo. De esta manera, damos cierre a nuestro taller del día de hoy, mis queridos profes. Les quiero agradecer por la atención, por el trabajo, por la participación y por supuesto que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Jefferson. Gracias. Excelente, gracias. Gracias, profe. Profe, compañeros, que tenga buena noche. Chao. Profe, los que se tienen que retirar ya, hasta luego. Los que se puedan quedar un momento, que me puedan hacer un ejercicio de retroalimentación, que cómo les pareció, sus comentarios, todo es bienvenido. Es muy chévere, profe. Hay que practicar porque esto para uno que no está acostumbrado siempre le cuesta un poquito, pero se puede. Claro que sí. Claro que sí. Muy interesante, muy clara la instrucción, la formación, clara, muy precisa, sobre todo muy agradable, ¿no? Muy interesante, muy chévere. Felicitaciones, profe. Gracias, profe. A mí la verdad me han servido más estas clases que las mismas clases del diplomado. Pues, o sea, no es... Son más prácticas, son más prácticas. Pues a modo de tomar un juicio, pero pues la verdad sí siento que me ha servido estos espacios o estos talleres más que los espacios del día jueves y pues excelente, profe, la preparación, me imagino que ha sido pues un trabajo bastante amplio en la preparación, se ve pues en el manejo de las diapositivas y muy útil pues todas las herramientas que nos puede brindar. Muchísimas gracias, Jefferson. Profe, con mucho gusto. Me alegra mucho escuchar sus comentarios. ¿Alguien más? Profe Jefferson, muchísimas gracias por su taller de hoy. Me gustó mucho la parte de la evaluación de las competencias tecnológicas porque creo que por allí debemos iniciar, evaluarnos como qué habilidades, qué talentos, qué competencias que hemos hecho y así nos situamos en todo este proceso de competencias TIC. Muchas gracias. Así es, mi profe. No, muchas gracias a ustedes. Profe, ¿me puedes darle tu contacto para hacerte luego una pregunta sobre los archivos de la grabación muy pesados? No los he podido grabar porque me dice que ocupa más de 250 no sé qué. Entonces me lo rechaza. No he podido grabarlas, cargar al Moodle las grabaciones. Bueno, profe, pues en ese aspecto sí sería bueno que pudiéramos hablar con el grupo TIC para ver cómo podríamos ayudar. ¿Listo, profe? Pero entonces mándenos un correíto y con mucho gusto, profe, ¿vale? De hecho, aquí le pongo mi correo para que podamos comunicarnos sin problema y colaborarle en lo que usted desee, profe. Listo, Jefferson, te agradezco, muy formal. Bueno, mis profes. Sí, muchas gracias, Jefferson. Yo comparto la misma posición del compañero hace un ratito frente al ejercicio de la optimización de ese recurso en este ejercicio o en este espacio, más que el de los jueves, que de pronto es más de tipo informativo, me parece a mí. Sí, claro. Entonces, este ejercicio es mucho más práctico. Como decía el compañero, también cuesta, ¿no? Porque no tenemos la experticia de la manipulación permanente y constante. Y yo ahí hago pues como la apelación a que esa situación y tengo como crítica, ¿no? Frente a la situación de que pues los millennials y los centennials son nativos digitales, entonces ellos deberían tener toda la habilidad para eso. No, no necesariamente. Yo creo que en eso significativamente juega un papel importante todo lo que ha sido la experticia que se tenga o no dentro de estos ejercicios, porque la tecnología definitivamente no se teoriza, es pura práctica en su gran proporción. Gracias, profe. Sí, señor. Pues entendamos que esto es un trabajo complementario.
lo que estamos haciendo en los talleres y en el diplomado como tal, o bueno, en los talleres y en las sesiones de los jueves es entendido para hacer un complemento, profes, y que pues aprendamos de múltiples experiencias y de varias herramientas que podamos aplicar, y sobre todo lo que nos queda, y este es términos de competencias y la alfabetización digital, que es tan importante tenerla en cuenta. Entonces, no siendo más, les agradecemos por la presencia, por el trabajo, por la permanencia, y nos encontramos entonces, Dios mediante, la próxima semana. Ok, muchas gracias, profe. Chao. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profes. Cuídense mucho. Luego. Igualmente. Hola, Gracias. Jeff. Hola, mi estimada Eli. Tranquila, ya alcancé a ver tu mensaje, no te preocupes. Qué pena contigo.